¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a tomar un libro que casi todos en el mundo creen conocer, la Biblia. Pero lo vamos a abrir no para buscar consuelo o dogmas, sino para ir de cacería. Con una linterna, como exploradores, nos vamos a meter en las sombras, en los textos más antiguos, en esos rincones que casi nadie visita. Porque ahí, en esos pasajes, se esconde un bestiario secreto, una colección de criaturas que son, de verdad, aterradoras. Pero la idea que vamos a explorar juntos hoy es mucho más que eso. Es radical. Y honestamente, es mucho más fascinante que cualquier sermón que hayan escuchado. A ver, piénsenlo un segundo. Olvídense de esa imagen de Star Wars, de una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre un dios de luz y un diablo de oscuridad. Borren eso por un momento. Porque lo que los textos más antiguos de la Biblia nos muestran es un universo teológico muchísimo más complejo y, seamos sinceros, bastante más perturbador. Un cosmos donde el monoteísmo no llegó para eliminar el terror sobrenatural, sino para monopolizarlo. Hoy vamos a desenmascarar a los monstruos que no son los enemigos de Dios, son sus empleados, son los miembros de su corte, los ejecutores de su voluntad y, como veremos, las armas de su arsenal divino. ¿Están listos? Porque esto se va a poner muy interesante. Empecemos. Bueno, nuestro viaje tiene que empezar en el lugar más sagrado, ¿no? En el centro de todo, en la mismísima corte celestial. Ahora, la imagen que todos tenemos en la cabeza, gracias a siglos de arte y cuentos para niños, es la de un cielo lleno de angelitos cantando en coro y bebés con alitas revoloteando por ahí. Pero si dejamos de lado esas postales y nos vamos a lo que los textos bíblicos originales realmente describen, la escena es otra cosa. El trono de Dios no está rodeado de seres pacíficos y tiernos. Está custodiado por una guardia de élite, una guardia pretoriana de criaturas híbridas, aterradoras y sobre todo letales. Y para empezar, hablemos de uno de los más famosos y más malinterpretados, los querubines. Estoy seguro de que si digo querubín, ustedes piensan de inmediato en un puto renacentista, ¿verdad? Esos bebés cachetones con alitas que parecen salidos de una pintura de Rafael. Bueno, pues les tengo noticias. Esa imagen no tiene absolutamente nada que ver con la realidad bíblica. Los querubín originales eran monstruos guardianes. La arqueología del antiguo Cercano Oriente nos ha demostrado exactamente qué tenían en la cabeza los autores bíblicos cuando escribían sobre ellos. Piensen en híbridos imponentes, criaturas con cuerpo de león o de toro, con enormes alas de águila y a veces rostro humano. Su trabajo no era cantar alabanzas ni tocar el arpa. Su trabajo era proteger la santidad de Dios, y lo hacían con una amenaza constante de violencia fulminante. Miren esta comparación, porque es brutal. A la izquierda, el querubín de postal que todos conocemos. A la derecha, lo que la arqueología y los textos nos muestran. Seres como la Esfinge de Egipto, o, para ser más exactos, los Lamassu de Asiria. Esos toros alados gigantescos con cara de hombre que ponían en las puertas de los palacios para aterrorizar a cualquiera que se atreviera a acercarse sin permiso. Eran un símbolo de poder y de terror. Así que, cuando leemos en el Génesis que Dios puso querubines con una espada de fuego para que nadie pudiera entrar al jardín del Edén, no se imaginen a dos bebés flotando. Imaginen a dos de estas bestias colosales bloqueando el paso. Su función era proteger la santidad divina, que en la Biblia no es algo etéreo y bonito. Es una fuerza peligrosa, casi como la radiación. Si te acercas sin permiso, sin estar preparado, te fulmina. Y estos monstruos eran los guardias de esa zona radioactiva. Ok, si los querubines no eran bebés, prepárense para los serafines. Porque tampoco eran lo que nos han contado. No eran un coro de ángeles de voz celestial. La clave, como casi siempre, está en la palabra original hebrea, saraf, que en plural es serafín. Es una palabra que está directamente conectada con serpiente y con el verbo quemar. O sea que los serafines eran literalmente serpientes ardientes que vuelan. El profeta Isaías nos da la descripción más famosa en el capítulo 6 de su libro. Los ve alrededor del trono de Dios con 6 alas. Con 2 se cubrían la cara, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y les aseguro que no estaban ahí para cantar. Estaban ahí para servir como los agentes más directos y temibles de la ira de Dios. Y no hay que interpretar mucho, ¿eh? El texto lo dice con una claridad que asusta. En el libro de Números, capítulo 21, los israelitas están en el desierto y empiezan a quejarse, como siempre. Y la respuesta de Dios es inmediata y brutal. El texto dice literalmente que envió contra el pueblo serpientes ardientes, y la palabra que usa ahí en hebreo es serafín. El resultado: mordían a la gente y muchos israelitas murieron. Cero ambigüedad. Los serafines en esta historia son las armas biológicas de Dios, sus ejecutores venenosos. Así que esa visión de Isaías con estas criaturas rodeando el trono no es la de un coro celestial, no. Es la imagen de una guardia de honor, compuesta por serpientes monstruosas y llameantes, protegiendo a su temible comandante en jefe. Y ahora,
Ahora sí llegamos al personaje más polémico de todos, el más famoso y probablemente el más mal interpretado, Satán. A ver, olvídense de todo lo que han visto en las películas. El diablo con cuernos, cola de flecha y tridente que gobierna el infierno, ese personaje es una invención muy posterior. En la Biblia hebrea, el Satán, y fíjense que digo él, porque ese artículo es la clave de todo, no es un nombre propio, es un cargo, un título. Significa el adversario, el acusador o, para que nos entendamos, el fiscal. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. No es el adversario de Dios, para nada. Es un miembro de la corte celestial que trabaja para Dios. Su trabajo es ser el fiscal de la corte o un agente de asuntos internos que pone a prueba la lealtad de la gente para luego ir y acusarlos ante el tribunal divino. El ejemplo más claro, y de verdad que es alucinante cuando lo lees con atención, está en el libro de Job. La escena con la que empieza el libro es increíble. Dios está presidiendo su consejo celestial, y entre los hijos de Dios que se presentan aparece el Satán. ¿Y quién empieza la conversación sobre Job? Dios mismo. Es Dios el que, casi como presumiendo, le dice al fiscal: «Oye, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él». Es Dios quien provoca, quien incita al Satán. Y el fiscal, pues haciendo su trabajo, se muestra escéptico y le dice: «Claro, te es fiel porque lo tienes todo bendecido. A ver, déjame tocar sus cosas y verás cómo te maldice». Pero el Satán no hace nada por su cuenta, solo actúa con el permiso explícito y con el poder que Dios le delega. Es una colaboración. Es Dios quien da luz verde para que la vida de Job sea destruida. Mueren sus hijos, pierde todo, se enferma. Esto no es una batalla del bien contra el mal. Es un experimento cósmico, una apuesta celestial, orquestada desde arriba, donde el Satán es el instrumento, sí, pero Dios es el autor intelectual que lo permite todo. Muy bien, dejemos por un momento la corte celestial y su personal tan particular. Ahora vamos a descender a las profundidades, a las aguas primordiales, al caos. En las mitologías de los vecinos de Israel, como los babilonios o los cananeos, la creación del mundo siempre empieza con una batalla épica, lo que los académicos llaman un Chaoskampf, una lucha contra el caos. Un dios joven y del orden, como Marduk en Babilonia, tiene que pelear y matar a un monstruo marino que es la personificación del caos, como la diosa Tiamat, y solo cuando la vence puede crear el mundo. Los autores de la Biblia conocían estas historias al dedillo, y ellos también tienen a sus propios monstruos del caos, como Leviatán. Pero la historia que ellos cuentan es radicalmente diferente. Es una revolución teológica. Y aquí está el giro que lo cambia todo. El Dios de la Biblia no necesita pelear contra el caos para crear. Él es tan soberano, tan inmensamente poderoso, que no necesita entrar en combate. Él crea con su palabra: hágase la luz, y la luz se hace. ¿Y qué pasa con el monstruo del caos, con Leviatán, esa serpiente marina de varias cabezas? Pues que no es su rival. En algunos textos, como el Salmo 74, sí se habla de una batalla mítica en el pasado donde Dios aplastó las cabezas de Leviatán. Pero en otros, la imagen es todavía más potente. Leviatán no es un enemigo al que se aniquiló, es una criatura que él mismo creó y que ahora tiene bajo su absoluto control. Es casi como un trofeo de su poder, la prueba viviente de que hasta las fuerzas más salvajes y primordiales del universo le obedecen sin rechistar. Es que, por favor, deténganse a pensar en la audacia de este versículo del Salmo 104. El salmista está cantando un himno a la creación, a la majestuosidad de la obra de Dios. Y cuando llega al mar, menciona a Leviatán, pero no como una amenaza, ni como un viejo enemigo. Dice que Dios lo creó para jugar con él. ¿Se dan cuenta? La bestia que para otras culturas era el terror absoluto, el fin de la civilización, aquí es rebajada a la categoría de mascota divina, de juguete de Dios. Es la declaración de poder más brutal que uno puede imaginar. Es como si Dios estuviera diciendo: ese monstruo que aterroriza a todos los demás dioses, esa fuerza del caos que mantiene a todas las naciones en vilo, para mí es un patito de hule. La domesticación del caos es la prueba definitiva de la soberanía de este Dios. Y este control total no se queda en el cielo, en el mar, no, se extiende a cada rincón de la existencia, por más extraño o fantasmal que sea. La Biblia nos habla, por ejemplo, de los Nefilim, en Génesis 6, esos gigantes misteriosos que nacieron de la unión de hijos de Dios con mujeres humanas, una raza antigua que el propio Dios decide exterminar con el diluvio. Son una anomalía, sí, pero una anomalía que está bajo su control soberano. Y su poder llega hasta el inframundo, hasta el Sheol, el reino de los muertos. Allí, según los textos, habitan los Refaim, que son como las sombras o los fantasmas de los que han muerto. Pues bien, incluso en ese reino oscuro y silencioso, el poder de Dios tiene jurisdicción. El mensaje es claro, es consistente. No hay ser, no importa lo poderoso, lo monstruoso o lo fantasmal que sea, que pueda escapar de su control. Su poder lo abarca absolutamente todo. Y ahora sí, llegamos a la parte, yo diría, más provocadora de todo este análisis.
Si ya les pareció inquietante la idea de que los monstruos trabajan para Dios, ¿qué me dirían si les digo que antiguos dioses paganos fueron, por así decirlo, reclutados a la fuerza para formar parte del arsenal personal de destrucción de Dios? Porque esto, por increíble que suene, es exactamente lo que nos sugieren algunos de los textos proféticos más oscuros y fascinantes. Vamos a ver, el monoteísmo bíblico no apareció de la nada, en un vacío. Fue una revolución teológica larguísima y a veces muy violenta, en un mundo que era profundamente politeísta. ¿Y qué pasó con los dioses de los cananeos, de los egipcios, de los mesopotámicos? A algunos simplemente se les ridiculizó, se dijo que eran ídolos inútiles de madera y piedra. Pero otros, sobre todo los dioses que estaban asociados a la plaga, la peste y la destrucción, corrieron una suerte distinta. Fueron, digamos, degradados. Fueron absorbidos por la teología de Yahvé, pero no como rivales a su altura, sino como personificaciones de su propia ira. Se convirtieron en las armas demoníacas que él mismo desata cuando su furia se enciende contra las naciones o incluso contra su propio pueblo. Este versículo del profeta Habacuc es sencillamente asombroso. Está describiendo una teofanía, o sea, una manifestación de Dios como un guerrero divino que marcha a la batalla. ¿Y quiénes son su séquito? ¿Quiénes forman su ejército? Deber y Reshep. Para que se hagan una idea, en el panteón cananeo Reshep era un dios importantísimo y muy temido. Era el dios de la plaga, de la guerra, de la muerte. Y Deber era la personificación de la pestilencia. Pues bien, aquí en la Biblia no son fuerzas del mal que se oponen a Dios, marchan con él, son sus heraldos, son la vanguardia y la retaguardia de su ejército destructor. No se oponen a él, son la manifestación de su ira, son sus armas. Entonces, después de todo este recorrido por el bestiario secreto de la Biblia, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la conclusión? Pues nos quedamos con un concepto que puede sonar chocante, pero que es textualmente sólido, la idea de un monoteísmo monstruoso. Un sistema de creencias donde un único Dios no elimina lo monstruoso, sino que lo absorbe por completo. Un Dios que no solo es el autor del bien, sino que también es el soberano absoluto sobre las fuerzas más oscuras y aterradoras del universo. Vamos a resumir los puntos clave que hemos visto, para que quede claro. Primero, los seres que rodean el trono de Dios no son angelitos, son guardianes monstruosos como los querubines y ejecutores letales como los serafines. Segundo, el Satán original no es el enemigo de Dios, es su fiscal, un empleado de su corte. Tercero, las grandes bestias del caos, como Leviatán, no son rivales a los que hay que vencer, son trofeos de su poder, casi sus mascotas. Y cuarto, antiguos dioses paganos de la destrucción son degradados a la categoría de demonios que actúan como las armas personales de Dios. Todo esto nos lleva a una única y fascinante conclusión. El Dios de la Biblia hebrea monopoliza el terror. No hay un poder del mal que pueda competir con él, porque el mal y el sufrimiento, en muchas de estas historias, salen de su propia voluntad o son herramientas a su servicio. Claro. Yo sé que esta imagen de un Dios tan complejo y tan moralmente ambiguo no es la que nos enseñan hoy en día en la mayoría de las sinagogas e iglesias. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, con el tiempo, sobre todo en el periodo del Segundo Templo y probablemente por la influencia de ideas dualistas de Persia, como el zoroastrismo, esta complejidad se fue suavizando. La figura del Satán evolucionó. De ser un fiscal divino, pasó a convertirse en el enemigo cósmico, el diablo. Los demonios dejaron de ser parte del arsenal de Dios y se convirtieron en el ejército del diablo. Poco a poco, se fue creando una teología dualista, mucho más simple y, seamos honestos, psicológicamente mucho más cómoda. Un Dios que es pura bondad por un lado y un diablo que es pura maldad por el otro. Se dibujó una línea muy clara entre el bien y el mal, una línea que, como hemos visto, no siempre estuvo ahí en los textos originales. Y esta simplificación, aunque la podamos entender, tiene un costo. Al crear esa división tan clara entre el bien y el mal, quizás perdimos la capacidad de enfrentarnos a la profunda ambigüedad moral del poder, de la soberanía, de la vida misma. El Dios original de la Biblia era aterrador y era complejo, capaz del amor más grande y de la ira más destructiva, a veces en la misma página del libro. Al domesticarlo, al convertirlo en una figura predecible y completamente buena, quizás perdimos una herramienta teológica para entender un universo que, seamos sinceros, muchas veces no es ni predecible ni completamente bueno. Y con esta última pregunta los dejo. Es una reflexión para cada uno de nosotros, sin importar en qué creamos. ¿Por qué nos resulta tan inquietante la idea de un único Dios que lo controla absolutamente todo, incluyendo las fuerzas más oscuras y destructivas? ¿Por qué preferimos la historia de un universo en guerra, con dos bandos claros, a la de un universo bajo el mando de un único poder que es, en sí mismo, complejo, ambiguo y terrible? Quizás, solo quizás, la respuesta a esa pregunta nos dice mucho más sobre nuestra propia necesidad humana de un cosmos ordenado y moralmente sencillo que sobre la deidad que los antiguos autores bíblicos intentaron describir, en toda su aterradora y majestuosa complejidad. Gracias por acompañarme en esta exploración.